Ya tenemos en stock a la nueva baronesa en retro cardback. Esta nueva baronesa es exactamente el mismo molde utilizado en la colección de Cobra Island, solo que ahora viene ya por fin sin la moto y en el nuevo empaquetado que podéis ver que es idéntico a los blisters de los 80. Tenéis aquí al lado a la nueva baronesa del año 2020-2021, que también fue exclusivo de Walmart, al lado de la nueva Classified, que veis que el tamaño es completamente diferente, de los 3,75 pulgadas a las 6 pulgadas. Estamos hablando de una diferencia anda sobre los 10 centímetros hasta los 15 centímetros aproximadamente. El cariño que le ha puesto Hasbro al empaquetado de estas nuevas figuras Classified es fantástico. Como podéis ver, lo que es el blister es exactamente igual, una copia idéntica del antiguo blister de los 80, solo que maximizado en tamaño para conservar las proporciones en la nueva escala de los G.I. Joe Classified. Además, las ilustraciones también son nuevas. Si os fijáis, ambas baronesas son diferentes. Mantienen la misma proporción, la misma postura, los colores sí están ligeramente cambiados, pero podéis ver que la nueva Classified refleja perfectamente lo que es el nuevo uniforme que tiene desde Cobra Island, mientras que la antigua era una ilustración basada en la serie de los 80. Podéis ver como también lo que son las cajas plásticas llegan exactamente a la misma posición de altura en el blister nuevo como en el antiguo. Como os digo, es una versión idéntica a la anterior, idéntica, solo que en las nuevas proporciones. La parte trasera nos encontramos igual con la misma tendencia. Es una copia exacta de lo que son los nuevos blisters basados en el diseño clásico de los 80. Vuelve a mantener lo que es evidentemente lo que es la nueva ilustración, cambia lo que son la nueva serie, que como ya sabéis en Classified primero tenemos a la baronesa, dentro de muy poco vamos también a tener a Lady Jaye, y ya un poquito más adelante va a entrar Ganjo, por fin con lo que es exactamente el mismo uniforme que tenía en los 80, ya no el verde limitar de la línea Classified, sino esa especie de color verde azulado, turquesa, que tenía originalmente la figura. Y luego también va a entrar Destro, que es prácticamente idéntico, pero ahora tiene cejas, un detalle muy importante que agradecemos a Hasbro. Y lo que es la ficha de la baronesa conserva exactamente el mismo texto que vino en la antigua versión exclusiva también de Walmart, en 3,75. Rol oficial de inteligencia Cobra, especialidad principal inteligencia, especialidad secundaria piloto de aeronaves de ala fija, lugar de nacimiento clasificado. Y lo que es su biografía resulta muy graciosa a día de hoy. Pasó del radicalismo estudiantil al sabotaje internacional para luego unirse a las filas de Cobra. Pareciera que está hablando del típico adolescente de hoy en día, solo que el sabotaje internacional se suscribiría a las redes sociales. Así que ahora tenéis la ocasión de poder haceros con vuestra baronesa, por fin sin la moto, sin tener que pagar como tenéis que pagar antes, que algunos me decíais, es que no quiero pagar más por culpa de la moto, o realmente yo la moto no la quiero, entonces resulta cara. Bien, pues ahora es el momento en el que por fin os podéis hacer con vuestra baronesa al mejor precio. Y de verdad, es una figura que merece mucho la pena. Y los que la tengáis ya en la moto, aún así, os seguiría diciendo, compraros esta nueva versión en blister, porque luce una barbaridad. Fijaros el tamaño que tiene, la diferencia entre la de 3,75 pulgadas a la de 6 pulgadas de Classified. Esto adorna, pongáis donde lo pongáis, ya sea colgado en la pared, en la estantería. Hace muy bonito, muy, muy bonito. Así que podríais tener la baronesa en moto para jugar, mientras este nuevo blister simplemente para adornar. Por otro lado, como curiosidad, podemos ver cómo la nueva baronesa viene sin las gafas colocadas, que debe ser la nueva forma que tiene Hasbro de decir, incluye un accesorio extra. Las armas, pierde aquella especie de pistolas láser que tenía la versión con Cobra Coil, que eran como serpientes que se enroscaban en su antebrazo, pero seguimos manteniendo las pistolas, esta vez en color negro, el rifle y la ametralladora. Además de que ahora incluyen las figuras, por fin,
un stand, un soporte donde podremos colocarlas, especialmente bueno en el caso de la baronesa, que como suele ser habitual en las figuras de Hasbro femeninas, pues no tienen un agarre tan bueno en los pies. Es lo que tiene llevar taconcitos. Y aquí tenemos a nuestra baronesa fuera de la caja. Vale, lo primero que destaca es que, como podéis ver, al lado de los ojos tiene unas hendiduras que son para sujetar las gafas. No tiene mucho sentido que Hasbro haya decidido ponerlas sin gafas por dos motivos. Uno, ¿quién quiere una baronesa sin gafas? Y segundo, si tiene esa hendidura, pues déjale las gafas puestas, como venía en Cobra Island, no se las quites. Es que parece que están intentando justificar que añade un accesorio extra. Así que en cualquier caso le colocamos las gafas a nuestra baronesa. Vale, y ahora ya sí que la podemos ver con su look habitual que a todos nos gusta. Fijaros en el nivel de detalle. A ver si me quiere enfocar. Ahí está. Bueno, fijaros. Toda la cara está muy bien detallada, tiene incluso maquillaje, no solo los labios y los ojos, los pómulos también están ligeramente marcados en el molde y en la pintura, como podéis ver. Es muy bonita. Además, lo que es la armadura pectoral, podéis ver que brilla bastante más que el resto del cuerpo, para resaltar que realmente es una armadura. Está llena de detalle, el logo de Cobra. Fijaros también cómo la textura de lo que sería la parte interior de la ropa llena de escamas, simulando lo que es una serpiente o una cobra. La hombrera también con forma de cobra, los dientes, los ojos. La otra ya es una hombrera normal, clásica. Por lo demás, viene con lo que es el cinturón y el espacio para colocar las dos pistolas. Fijaros también en el detalle del pelo, está muy detallado, es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Que como es habitual en las figuras de Hasbro, cuando tiene un pelo así largo, bonito, detallado, perdemos en articulación. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver ahora. Para terminar, las botas, fijaros también cómo tiene ese brillo, como es la armadura pectoral, también muy trabajadas, muy llenas de detalle, están muy bonitas. Aparte tiene la ventaja que la articulación queda perfectamente escondido aquí en lo que es en las rodillas. En cuanto a articulaciones, vamos a ver, porque aquí, claro, es lo malo que tiene tener una figura por un lado bonita y por el otro lado que viene limitada. En cuanto a la cabeza, ¿qué es lo principal? Bueno, podemos girarla completamente. Si es que sois fans de Ringu, pues aquí tenéis. O si también sois fans de la Niña del Exorcista. Pero bueno, no creo que es una cosa muy útil precisamente. Hacia arriba o hacia abajo ya es donde está limitada. Podemos hacer que vea hacia abajo, pero lo que es el pelo pues destaca bastante. Hacia arriba no, es imposible, evidentemente. El pelo se lo impide. Por lo demás, brazos, podemos girarle los brazos completamente, podemos también levantarlos, aunque está ligeramente obstaculizado por las sombreras, pero bueno, son de goma, entonces se pueden flexionar ligeramente, así que podéis subirlo o bajarle lo que son los brazos. En cuanto al codo, puede rotar, aunque tiene cierto tope, como podéis ver, por culpa de esta codera que tiene aquí atrás. Tampoco es algo que sea muy importante. Luego, no permite más de 90 grados, desgraciadamente, solo tiene una articulación, entonces realmente no llega ni a 90 grados. Pero bueno, ahí lo tenemos. En cuanto a la muñeca, gira, simplemente gira. No podemos echarla ni hacia adelante ni hacia detrás, viene bastante limitada en ese aspecto. La otra mano es exactamente igual. Entonces, en este aspecto, pues sí la tenemos limitada. En cuanto a la cintura, seguimos un poco igual. Podéis girarla ligeramente, pero tiende a quedarse recta. Si la vemos así, podemos ver que podemos echarla un poco para adelante y un poco para detrás, pero tampoco es que sea un molde que esté muy pensado en esta articulación.
piernas. Aquí sí, aquí ya volvemos a tener libertad, podéis ver. Recordar que tiene esta doble articulación que nos permite dar un poco de extra. Doble articulación en la rodilla, no llega a cerrar completamente lo que son los pies, pero bueno, aquí la tenemos. Las piernas, digo. Los pies sí rotan bastante, hay bastante libertad de movimiento. Hacia adelante y hacia atrás, aquí ya se nos queda de nuevo otra vez muy limitada la figura. Pero bueno, no tenemos tampoco rotación, salvo aquí arriba en los muslos, donde sí podemos rotar la figura, como podéis ver. Y por lo demás, en la parte trasera, pues la misma historia, ¿no? Podemos ver aquí que tiene para colocarla en el soporte, como vamos a ver a continuación, y poco más. Estéticamente es una figura muy bonita, pero tiene sus limitaciones en las articulaciones debido a eso. Es algo muy habitual en las figuras femeninas de Hasbro, como ya sabéis. Y tampoco es que le reste valor a la figura, porque realmente es muy bonita y es que no puede faltar. No os puede faltar. Si tenéis a Destro o a quien sea, realmente necesitáis a la baronesa. En cuanto a los accesorios, para comenzar, tenemos lo que son las dos pistolas. Vamos a verlas de cerca para ver el nivel de detalle que tiene. Están muy bien. Esta vez vienen en color negro, ya no hay dorados, ni plateados, ni colores de fantasía. Como podéis ver, están muy bien, muy detalladas. Las dos son idénticas. Luego tenemos la metralleta. Sigue conservando este conector, este PEG que tiene aquí, que bueno, que sirve para que en varias figuras podáis colocarla en la espalda, como ya sabéis. Por lo demás, el nivel de moldeado podéis ver que es muy bueno. Es realmente un arma muy bonita. Y por último tenemos lo que es el rifle. Fijaros también en el detalle que tiene. Está muy trabajado, muy bonito. Conserva también el conector aquí atrás. Podéis utilizarlo con el resto de las figuras. De hecho, si ahora no me falla la memoria, es el mismo arma que también traía el Cobra Trooper de Cobra Island. Y como último accesorio, el stand. Esto lo vamos a ver dentro de poco, con la figura colocada encima. Veis que tiene la silueta del logo de Cobra ahí moldeado. Está moldeado en relieve, ¿eh? No es pintura, no, está moldeado. Con los dos conectores para los pies. No tiene el nombre, que es algo habitual en las figuras de 375, pero bueno, tampoco es un problema, porque así podemos utilizar el stand en cualquier figura. Esto no debería de ser ningún problema para nadie. Pistolas. Como os había dicho antes, tiene aquí las cartucheras, de tal forma que podéis colocárselas. Ahí está. De hecho, le quedan muy bien, queda bastante cinematográfico. Ahí la tenemos. Podéis colocarla como si estuviese a punto de coger el arma o cogiéndola directamente. Y eso os permite mantener lo que son las dos manos libres para el resto de las armas. O sea, podéis colocarle, por ejemplo, la metralleta. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Fijaros que queda muy bien en su mano. Evidentemente, al tener el pelo largo, no podemos usar los conectores de la espalda. En el molde existe, como podéis ver, pero bueno, lo único que, vamos a ver cómo queda. Bueno, una pose muy de modelo, así que si queréis siempre tenéis esta posibilidad. Bueno, en resumen, la baronesa de la serie Classified es una figura visualmente muy bonita, realmente espectacular, que tiene una serie de limitaciones en las articulaciones como es habitual en las figuras femeninas de Hasbro. Pero teniendo eso en cuenta, yo creo que definitivamente es una figura imprescindible para cualquier de los coleccionistas de G.I. Joe.
No solo porque es estéticamente muy bonita, sino porque es uno de esos personajes principales que no puede faltar en ninguna colección. Problemas de articulación al margen. Ya hemos visto cómo se pueden poner una serie de poses muy dinámicas y muy interesantes, ya sea con la ayuda del propio stand o con otro stand que tengamos nosotros aparte. Pero es, sin duda, y repito, una figura imprescindible para cualquier coleccionista. Os mentiría si os diría que no tiene sus problemas, porque los tiene en las articulaciones. Pero, insisto, es una figura preciosa e imprescindible. Sin duda, os la recomiendo.